La carpeta de Manila golpeó la mesa de caoba. El sonido resonó como un disparo de ejecución en la cavernosa sala 302 del Tribunal de Sucesiones del Condado de Miami-Dade. El aire acondicionado estaba al máximo, pero la atmósfera era pesada, asfixiante. Olía a cera para madera, a tensión contenida y al perfume caro de los abogados corporativos que rondaban como tiburones. Afuera de las pesadas puertas dobles de roble, los flashes de las cámaras de los fotógrafos financieros estallaban sin cesar. Reporteros de Forbes, de Bloomberg Línea y del Wall Street Journal se empujaban contra el cristal esmerilado. Todos querían capturar la imagen de la caída de un imperio. Todos querían ver quién se quedaría con la corona manchada de sangre de Valera Global. En el centro de este circo mediático, sentada rígidamente en una silla de respaldo alto, estaba Isabella. Llevaba un vestido negro de luto, de corte sencillo, sin una sola joya que adornara su piel pálida. A sus 29 años, y con 8 meses y medio de embarazo, parecía una figura de porcelana a punto de romperse bajo las crueles luces fluorescentes del tribunal. Sus manos temblaban imperceptiblemente mientras descansaban sobre su vientre hinchado. Estaba protegiendo al único heredero vivo de una dinastía que estaba a punto de ser borrada de la existencia legal. A solo 3 metros de distancia, en la mesa opuesta, la atmósfera era radicalmente diferente. Carolina irradiaba una victoria venenosa y absoluta. A sus 35 años, la consultora corporativa y amante secreta del difunto multimillonario vestía un traje blanco impecable, hecho a la medida. El contraste visual no era un accidente. Carolina era una maestra de la manipulación psicológica. Quería proyectar pureza, control absoluto y un dominio inquebrantable sobre la sala del tribunal. Sus labios, pintados de un rojo intenso, se curvaron en una sonrisa calculada y depredadora mientras deslizaba la enmienda del fideicomiso hacia el centro de la mesa. Ese documento de 12 páginas, impreso en papel de lino grueso, era su boleto de oro. El premio en juego en esta batalla legal no era una simple cuenta bancaria o una mansión frente al mar. Era el control total y absoluto de Valera Global, un titán tecnológico de la logística y el almacenamiento en la nube, valorado en $850 millones. Era el motor digital que controlaba más de la mitad de las cadenas de suministro corporativas, desde los rascacielos de Brickell hasta los puertos de Buenos Aires. Y según las cláusulas de ese documento que Carolina acababa de presentar, Isabella no recibiría absolutamente nada. Ni un solo centavo de los dividendos corporativos, ni las propiedades inmobiliarias en el exclusivo vecindario de Coral Gables, ni siquiera la casa familiar donde Isabella había planeado criar a su hijo. Todo, hasta el último centavo, pasaba a manos de Carolina. El documento la nombraba como la única beneficiaria y la albacea absoluta del patrimonio. El hombre que había construido ese imperio colosal, Mateo, ya no estaba allí para defender a su joven esposa. El brillante, despiadado y profundamente paranoico multimillonario de 48 años había muerto hacía apenas 14 días. Un aneurisma cerebral masivo lo había fulminado en la suite del piso 40 de un hotel de ultralujo en el centro de Miami. Pero la muerte de Mateo no había sido un simple y trágico accidente biológico. Había sido el resultado final de meses de una tortura psicológica meticulosamente orquestada. Carolina no solo se había infiltrado en su junta directiva como consultora externa, se había infiltrado en las grietas más oscuras de su mente. Ella había descubierto rápidamente el insomnio crónico de Mateo, su paranoia latente y una culpa profunda, casi paralizante, que el multimillonario nunca supo explicar en voz alta. Carolina lo había aislado sistemáticamente de su mundo. Le había susurrado mentiras tóxicas sobre sus socios comerciales, sobre sus amigos de toda la vida y, finalmente, sobre Isabella. Lo había convencido, con pruebas fabricadas, de que su joven y devota esposa lo estaba envenenando lentamente. Le había hecho creer que el hijo que Isabella llevaba en su vientre no era suyo. Lo había empujado al borde de la locura clínica, forzándolo a firmar esa enmienda al fideicomiso en medio de un ataque de pánico inducido. Mateo había firmado el documento solo 3 días antes de que su cerebro colapsara por la presión arterial y el terror absoluto. Diego, el abogado corporativo principal de Carolina, se puso de pie con la elegancia de un depredador bien alimentado. Llevaba un traje italiano de $5,000, un reloj de oro macizo y una sonrisa de tiburón que no llegaba a sus ojos. Era el tipo de abogado de Brickell que no tenía brújula moral, solo tarifas por hora exorbitantes y un historial de victorias aplastantes. Se abotonó el saco a medida y miró a la jueza Elena con una confianza que rozaba la insolencia. Su señoría, los hechos presentados ante este tribunal son absoluta y legalmente indiscutibles, comenzó Diego. Su voz se proyectaba con una mezcla de inglés y español perfectamente calculada, el dialecto del poder en los tribunales de Miami. El señor Mateo Valera era un hombre de negocios brillante.
un visionario que estaba en pleno uso de sus facultades mentales hasta el último día de su vida. Diego caminó lentamente hacia el estrado de la jueza, sosteniendo una copia certificada de la enmienda. Él descubrió una traición imperdonable en el seno de su propio matrimonio. Sintió que el legado de su vida, la empresa que construyó con su propio sudor, estaba en peligro inminente. Por eso, el 14 de octubre de este año, ejecutó esta enmienda al fideicomiso en presencia de 2 notarios públicos del estado de la Florida y un médico privado. Revocó todos y cada uno de los derechos de su esposa. Transfirió el control total y absoluto de Valera Global a mi clienta, la señorita Carolina, la única persona en su círculo íntimo en la que realmente confiaba para proteger su imperio. Diego hizo una pausa dramática, girando ligeramente para asegurarse de que los reporteros en las filas traseras estuvieran tomando nota de cada palabra. Entendemos que esta es una tragedia familiar, su señoría. Es lamentable ver a una viuda en esta situación. Pero legalmente hablando, este es un caso cerrado y hermético. El documento es de hierro fundido. La firma es 100% auténtica y ha sido verificada. Pedimos respetuosamente que este tribunal valide la enmienda de inmediato y desestime cualquier reclamo frívolo por parte de la viuda. Carolina cruzó las piernas con elegancia, alisando la tela inmaculada de su pantalón blanco. Miró a Isabella desde el otro lado de la sala con una mezcla de lástima fingida y desprecio absoluto. En su mente calculadora, la victoria ya era un hecho consumado. Ya estaba redecorando mentalmente la oficina principal de Valera Global con vistas a la bahía de Biscayne. Ya estaba planeando la liquidación de los activos menos rentables y la reestructuración de la junta directiva. Había ganado el juego más peligroso de su vida. Había destruido a la esposa perfecta. Había quebrado la mente del rey y ahora se disponía a ponerse la corona. El pesado silencio en la sala del tribunal fue roto repentinamente por el crujido agudo de una silla de madera vieja. Héctor se puso de pie lentamente, como si cada articulación de su cuerpo protestara por el movimiento. A sus 70 años, el abogado principal de Isabella parecía una reliquia olvidada de una época judicial pasada. Llevaba un traje de lino arrugado que parecía haber sido rescatado del fondo de un armario en los años 80. Su cabello gris estaba desordenado, y sus ojos caídos y rodeados de ojeras oscuras le daban la apariencia de un hombre perpetuamente cansado, casi inofensivo. Pero en los exclusivos y despiadados círculos legales de Coral Gables, a Héctor no lo llamaban el abuelo, lo llamaban el verdugo. Héctor no llevaba carpetas brillantes, ni maletines de cuero italiano, ni tabletas de última generación. Solo llevaba una vieja libreta de cuero desgastado y un bolígrafo de plástico barato. Caminó hacia el centro de la sala con pasos pesados, arrastrando ligeramente los pies sobre la alfombra gruesa. No miró a Diego, no le concedió a Carolina ni una fracción de segundo de su atención. Mantuvo sus ojos cansados pero afilados fijos directamente en la jueza Elena. La jueza Elena se acomodó las gafas de montura de carey sobre el puente de su nariz. Era una mujer formidable, con una reputación de hierro. Era conocida en todo el estado por su tolerancia cero hacia los teatros judiciales, las tácticas dilatorias y la arrogancia de los ricos y poderosos. Señor Héctor, dijo la jueza, su voz cortando el aire frío de la sala como un látigo. ¿Tiene la intención de impugnar la autenticidad de la firma del señor Mateo en este documento? ¿Va a argumentar incapacidad mental en el momento de la firma? Héctor se detuvo en seco a 1 metro del estrado. Se metió las manos en los bolsillos de su pantalón de lino arrugado y negó con la cabeza muy lentamente. No, su señoría, no voy a impugnar la firma. Estoy completamente seguro de que Mateo firmó ese papel con su propia mano. Y estoy igualmente seguro de que estaba aterrorizado, medicado y perdiendo la razón cuando lo hizo. Diego sonrió con suficiencia desde su mesa, creyendo que el viejo y cansado abogado acababa de conceder el caso más grande de la década. Entonces, ¿cuál es exactamente su argumento legal, consejero?, preguntó la jueza Elena, frunciendo el ceño con impaciencia. Héctor sacó una sola hoja de papel doblada de su bolsillo interior. Mi argumento, su señoría, es mucho más simple y mucho más profundo que una firma en un papel. El abogado de la señorita Carolina ha pasado los últimos 20 minutos hablando elocuentemente de cómo Mateo transfirió el control de Valera Global, pero hay un pequeño, minúsculo problema legal con esa transferencia de activos. Héctor se giró lentamente sobre sus talones, clavando su mirada directamente en los ojos de Carolina por primera vez. Mateo no podía transferir Valera Global, porque Mateo nunca, en ningún momento de su vida, fue el dueño legal de Valera Global. Un murmullo colectivo y ahogado estalló en la sala del tribunal. Los reporteros en las filas traseras se inclinaron hacia adelante, comenzando a teclear frenéticamente en sus teléfonos móviles. Diego borró su sonrisa de tiburón de inmediato y se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con la palma de la mano.
Objeción, su señoría, gritó Diego, su voz perdiendo toda su suavidad calculada. Esto es absolutamente absurdo y difamatorio. Mateo Valera fundó la compañía hace 25 años. Su nombre está en cada patente de software, en cada registro corporativo del estado de la Florida y en cada declaración de impuestos federales. Héctor levantó una mano temblorosa, pidiendo silencio con una calma que resultaba escalofriante. Su nombre está en los registros falsificados, corrigió Héctor, su voz bajando una octava, volviéndose grave y resonante. Pero el código fuente original, la arquitectura de compresión de la nube, el algoritmo de logística predictiva que hoy vale 850 millones de dólares. Nada de eso salió de la mente de Mateo. Héctor caminó lentamente hacia la mesa donde estaba sentada Isabella. La miró con una profunda y paternal tristeza antes de pronunciar el nombre que cambiaría la historia de la tecnología en Miami para siempre. Salió de la mente de Fernando. Isabella dejó de respirar. El aire abandonó sus pulmones como si la hubieran golpeado en el estómago. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par, llenándose instantáneamente de lágrimas calientes y no derramadas. El nombre de su padre, Fernando. El hombre del que apenas tenía recuerdos borrosos, el hombre que había muerto cuando ella tenía solo 4 años de edad. El brillante y solitario arquitecto de software que, según le habían contado toda su vida, había fallecido en un trágico accidente de tráfico, dejando a su familia en la ruina financiera absoluta. Isabella se llevó una mano temblorosa a la boca para ahogar un sollozo que amenazaba con escapar de su garganta. De repente, en una fracción de segundo, todas las piezas rotas y confusas de su vida comenzaron a chocar unas contra otras, formando una imagen aterradora. Héctor se volvió hacia la jueza Elena, abriendo finalmente su vieja libreta de cuero. En la primavera del año 2000, Fernando y Mateo eran socios igualitarios en un pequeño y sofocante garaje en la ciudad de Hialeah, comenzó Héctor. Su tono ya no era el de un abogado debatiendo una moción, sino el de un narrador implacable desenterrando un cadáver. Fernando era el genio absoluto, el hombre que veía el futuro en líneas de código. Mateo era simplemente el vendedor, el hombre del traje barato que compraba el café y soñaba con ser rico. Fernando pasó 5 años enteros, trabajando hasta la madrugada, escribiendo un algoritmo de logística predictiva que estaba literalmente décadas adelantado a su tiempo. Él sabía exactamente lo que tenía entre manos, sabía que iba a cambiar el mundo, y por eso lo registró bajo un fideicomiso familiar cerrado y blindado. Nombró a su única hija, Isabella, como la beneficiaria absoluta e irrevocable en caso de su muerte. Héctor sacó un documento amarillento de su libreta y lo colocó con reverencia en el estrado de la jueza. Aquí está el registro original de patentes, fechado en marzo del año 2000. Exactamente 3 semanas después de que este registro fuera sellado por el Estado, Fernando murió. Su auto fue aplastado en la carretera interestatal 90, y 5 cuando un camión comercial perdió los frenos bajo una tormenta torrencial. Una tragedia terrible, repentina y conveniente. La sala del tribunal estaba sumida en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a toser. Nadie se atrevía a moverse. Carolina miraba a Héctor con los ojos entrecerrados, su respiración volviéndose superficial y rápida. El blanco inmaculado de su traje de repente parecía menos una armadura y más un blanco de tiro. Diego revisaba frenéticamente sus propios archivos digitales en su tableta, buscando algo, cualquier precedente, cualquier laguna legal para detener esta masacre. Mateo se quedó con el garaje vacío, continuó Héctor, su voz resonando en las paredes de caoba, y se quedó con las computadoras de Fernando. Lo que nadie sabía, lo que Mateo ocultó desesperadamente durante 25 años de su vida, es que falsificó la firma de la viuda de Fernando, la madre de Isabella, mientras ella estaba hospitalizada por el dolor. Falsificó los documentos de transferencia del fideicomiso original. Robó las patentes de la niña de 4 años que acababa de perder a su padre. Y con ese código robado, lavado a través de 3 empresas fantasma en paraísos fiscales, construyó el imperio de Valera Global. Héctor hizo una señal discreta a su asistente legal, un joven que había estado esperando en la parte trasera de la sala. El asistente empujó un carrito de metal pesado, cargado con 6 cajas de evidencia repletas de carpetas negras, hacia el centro del tribunal. Hemos pasado los últimos 6 meses realizando una auditoría forense masiva y silenciosa, declaró Héctor, apoyando una mano sobre la primera caja. Rastreamos cada línea de código fuente, cada transferencia bancaria inicial desde las cuentas de Hialeah, cada documento notariado de manera fraudulenta en el año 2000. Tenemos los peritajes caligráficos del Buró Federal de Investigaciones que demuestran, sin el más mínimo margen de duda, que Mateo falsificó la transferencia de propiedad intelectual. Valera Global no es una empresa legítima de tecnología, es una entidad robada.
Es el producto de un fraude corporativo continuo que ha durado un cuarto de siglo. Héctor se alejó de las cajas y caminó lentamente hacia la mesa de Carolina. Apoyó ambas manos sobre la madera pulida, inclinándose hacia la mujer de traje blanco, hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Mateo sabía esto, susurró Héctor, pero su voz era lo suficientemente clara para que los micrófonos la captaran. La culpa lo devoraba vivo por dentro. No podía dormir en la oscuridad. No podía mirar su propio reflejo en el espejo sin ver el fantasma de su antiguo socio. Por eso buscó a Isabella cuando ella creció y se graduó de la universidad. Por eso la contrató en su propia empresa, dándole un puesto que no había pedido. Por eso se obsesionó con ella, se enamoró de ella y se casó con ella. No fue solo amor romántico, Carolina. Fue un intento desesperado, patético y subconsciente de devolverle la fortuna que le había robado, sin tener que confesar su pecado imperdonable. Mateo quería que el hijo de Isabella, el nieto de Fernando, heredara el imperio que le pertenecía por derecho de sangre. La máscara de frialdad de Carolina se fracturó en 1000 pedazos. Sus manos se aferraron a los bordes de la mesa de caoba con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron completamente blancos. Eso es una maldita mentira, siseó Carolina, perdiendo por completo el control de su tono modulado y corporativo. Es una historia de fantasmas inventada por una viuda resentida y un abogado acabado. Mateo me dejó todo a mí porque sabía la verdad. Sabía que ella lo estaba engañando con otro hombre. La jueza Elena agarró su mazo de madera y golpeó el bloque de resonancia con una fuerza brutal. Silencio absoluto en mi sala, señorita Carolina, ordenó la jueza, su voz resonando como un trueno en un cielo despejado. Una palabra más fuera de turno y la haré arrestar por desacato ahora mismo. La jueza se volvió hacia el abogado de Isabella, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. Señor Héctor, estas son acusaciones monumentales que alteran la base misma de la ley corporativa de este estado. ¿Tiene usted pruebas físicas de que la señorita Carolina manipuló al difunto para obtener esta enmienda bajo falsos pretextos? Héctor asintió lentamente, enderezando su postura. Su señoría, me gustaría llamar a nuestro primer y único testigo al estrado, el señor Beto. Las pesadas puertas de roble de la sala se abrieron con un crujido. Un hombre bajo, con sobrepeso, sudando profusamente y vestido con un traje gris barato y arrugado, entró arrastrando los pies. Beto era un investigador privado de los bajos fondos de Miami, el tipo de hombre que hurgaba en la basura de los ejecutivos, instalaba cámaras en habitaciones de motel y vendía secretos sucios por dinero en efectivo en sobres de papel manila. Bajo las luces brillantes y despiadadas del tribunal, parecía una cucaracha que acababa de ser descubierta en el centro de un escenario iluminado. Caminó hacia el estrado de los testigos con la cabeza gacha, evitando a toda costa el contacto visual con la mesa de la defensa. Carolina sintió que el estómago se le caía a los pies. Una ola de náuseas la golpeó con la fuerza de un tren de carga. Su respiración se aceleró, volviéndose errática. Miró a Diego, buscando desesperadamente ayuda, buscando una objeción, pero el abogado corporativo estaba pálido como un cadáver, mirando a Beto como si fuera el ángel de la muerte. Beto levantó su mano derecha temblorosa y juró decir la verdad ante Dios y el estado de la Florida. Se sentó pesadamente en la silla de madera, secándose el sudor de la frente con un pañuelo de tela sucio. Señor Beto, comenzó Héctor, acercándose al estrado con las manos en los bolsillos. ¿Conoce usted a la mujer sentada en esa mesa con el traje blanco? Beto tragó saliva ruidosamente, el sonido audible a través del micrófono del estrado. Sí, es Carolina. Me contrató hace 8 meses en un bar oscuro en la pequeña Habana. ¿Y qué le pidió exactamente que hiciera por ella, señor Beto?, preguntó Héctor. Su voz suave, casi reconfortante, pero implacable. Beto miró hacia la jueza Elena, luego hacia sus propias manos regordetas y temblorosas. Me pagó $150,000 en efectivo, billetes de 100 en una bolsa de lona deportiva. Quería que destruyera el matrimonio de Mateo Valera desde adentro. Me dio acceso remoto a las cuentas de correo electrónico privadas de la empresa. Me ordenó hackear las bases de datos médicas del Hospital Mount Sinai en Miami Beach. Un jadeo colectivo y horrorizado recorrió la sala del tribunal. Hackear registros médicos protegidos no era una simple infracción civil. Era un delito federal grave, castigado con años de prisión en una penitenciaría de máxima seguridad. Diego se hundió en su silla de cuero, cerrando los ojos, dándose cuenta de la magnitud catastrófica del desastre en el que estaba metido. ¿Para qué necesitaba registros médicos confidenciales?, presionó Héctor, dando un paso más cerca del testigo. Para falsificar una prueba de paternidad de ADN, confesó Beto, su voz quebrándose por el miedo a la prisión. Carolina quería convencer a Mateo de que el bebé que Isabella llevaba en su vientre no era suyo. Quería que creyera que Isabella tenía una aventura prolongada con su propio médico obstetra.
Yo creé los documentos de laboratorio falsos. Yo planté los correos electrónicos incriminatorios en el servidor personal de Isabella. Yo hice que todo pareciera absolutamente real. Héctor no se detuvo para dejar que la sala asimilara el golpe. Siguió presionando la herida abierta. ¿Y qué más le pidió que hiciera, señor Beto? ¿Qué le pidió que instalara en la suite del piso 40 del hotel donde Mateo se estaba quedando? Beto cerró los ojos, avergonzado de su propia bajeza. Micrófonos de alta sensibilidad, cámaras ocultas en los detectores de humo, y pequeños parlantes direccionales escondidos detrás de las rejillas de ventilación del aire acondicionado. Carolina me ordenó reproducir ruidos de estática, susurros ininteligibles y fragmentos de conversaciones falsas durante toda la noche. Ella sabía que Mateo sufría de insomnio severo y paranoia clínica. Quería privarlo del sueño por completo. Quería que pensara que estaba perdiendo la cabeza, que estaba sufriendo un brote psicótico, para que firmara los papeles del fideicomiso por pura y absoluta desesperación. Héctor asintió lentamente, caminó hacia su mesa y tomó un pequeño dispositivo de reproducción de audio digital. Su señoría, con el permiso expreso del tribunal, me gustaría reproducir el archivo de audio número 4. Fue extraído legalmente del teléfono encriptado del señor Beto tras una orden de registro. Es una llamada telefónica grabada hace exactamente 3 semanas. La jueza Elena asintió, su rostro endurecido por una repulsión profunda y visceral. Proceda, consejero. Héctor conectó el dispositivo al sistema de sonido de la sala y presionó el botón de reproducción. El audio era escalofriantemente nítido. La voz de Carolina llenó la sala del tribunal. Sonaba fría, metálica, desprovista de cualquier rastro de humanidad y cargada de una malicia pura. Sube el volumen de la estática esta noche, Beto, ordenaba la voz de Carolina en la grabación. Quiero que no duerma ni un maldito minuto. Está a punto de quebrarse por completo. Ayer lo vi por la cámara llorando en el suelo del baño, pidiendo perdón a un fantasma llamado Fernando. Solo necesito que firme la enmienda mañana por la mañana. Después de eso no me importa si su cerebro explota por la presión. El audio se detuvo con un clic seco y definitivo. El silencio que siguió en la sala 302 fue absoluto, pesado, casi insoportable. Carolina estaba paralizada en su silla. Su rostro, antes triunfante y arrogante, ahora era una máscara de terror puro y crudo. Miró a Diego con los ojos muy abiertos. «Haz algo», le susurró Carolina, su voz temblando de pánico, agarrando la manga del traje del abogado. «Objeta. Di que el audio es falso. Di que es inteligencia artificial». Pero Diego no la miró. El prestigioso abogado corporativo estaba empacando sus documentos, su tableta y sus bolígrafos a una velocidad vertiginosa. Cerró su maletín de cuero italiano con un golpe seco que resonó en la sala. Diego sabía exactamente cómo funcionaba el juego del poder en Miami. Podía defender la codicia corporativa, podía defender la crueldad financiera, pero no iba a perder su licencia de abogado, su reputación, ni iba a ir a una prisión federal por encubrir fraude electrónico, extorsión agravada y conspiración para cometer asesinato psicológico. «Su señoría», dijo Diego, poniéndose de pie abruptamente, su voz temblando ligeramente por primera vez en su carrera. «A la luz de esta nueva y perturbadora evidencia, de la cual yo no tenía absolutamente ningún conocimiento previo, me veo en la obligación ética y legal de retirarme de este caso de inmediato. Renuncio formalmente como asesor legal de la señorita Carolina en este mismo instante». La jueza Elena lo miró con un desprecio gélido, pero asintió con un movimiento seco de la cabeza. «Retiro aceptado, consejero. Puede abandonar mi sala». Diego no miró atrás. No le dijo una sola palabra de despedida a su clienta. Salió caminando rápidamente por las pesadas puertas dobles, abandonando a Carolina completamente sola en la gran mesa de caoba. Carolina estaba expuesta, sin abogado, sin defensa, rodeada únicamente por las ruinas humeantes de su propio plan maestro. Héctor se volvió hacia la jueza, su postura ahora erguida, la fatiga desaparecida de sus hombros. «Su señoría, solo tengo un testigo más para concluir este caso. Llamo al estrado a la verdadera dueña de esta empresa, la viuda, Isabella Valera». Isabella se levantó lentamente de su silla de roble, con una mano apoyada protectoramente en su vientre y la otra sosteniendo un pequeño sobre de papel envejecido, caminó hacia el estrado de los testigos. Ya no había miedo en sus ojos oscuros, ya no había confusión ni dolor paralizante. Solo había una claridad devastadora y absoluta. La fragilidad que había proyectado al principio de la audiencia había desaparecido por completo, evaporada bajo el calor de la verdad. En su lugar había una fuerza antigua, la fuerza inquebrantable de una mujer que finalmente entendía su propio pasado y el sacrificio de su sangre. Se sentó en la silla de los testigos, manteniendo la espalda recta. «Señora Isabella», dijo Héctor con una suavidad paternal, «¿qué tiene usted en su mano derecha?»
Isabella miró el sobre, trazando los bordes desgastados con el pulgar. Es una carta. La encontré anoche, escondida en el doble fondo de la caja fuerte personal de Mateo, detrás de un cuadro en nuestra biblioteca de Coral Gables. Estaba sellada con cera roja. Tenía instrucciones estrictas escritas en el frente de abrirse solo en caso de su muerte. ¿Podría leerla en voz alta para el tribunal, por favor?, pidió Héctor, dando un paso atrás para cederle el escenario. Isabella rompió el sello y sacó una hoja de papel doblada. La caligrafía de Mateo era temblorosa, errática, la escritura desesperada de un hombre consumido por el terror nocturno y el arrepentimiento aplastante. Isabella respiró hondo, llenando sus pulmones, y comenzó a leer. Su voz era firme, clara, resonando en cada rincón de la sala de caoba. Mi amada Isabella, si estás leyendo estas palabras, es porque mi mente finalmente me ha traicionado por completo, o porque mi corazón ha dejado de latir. He vivido en el infierno durante 25 años, un infierno oscuro y solitario que yo mismo construí con mis propias manos. Todo lo que ves a tu alrededor, la empresa, el dinero, el poder, los edificios de cristal, nada de esto es mío. Se lo robé a tu padre, Fernando. Falsifiqué los papeles del fideicomiso cuando él murió en ese accidente. Te robé tu futuro, tu herencia y tu seguridad cuando eras solo una niña pequeña que lloraba por su papá. Isabella hizo una pausa, tragando el nudo afilado en su garganta, pero se negó a derramar una sola lágrima frente a la mujer que había intentado destruirla. Continuó leyendo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Te busqué años después para devolverte lo que era tuyo, pero cometí el error de enamorarme de ti. Fue un amor egoísta, porque sabía en el fondo de mi alma que no lo merecía. Últimamente hay voces constantes en mi cabeza. Carolina me dice cosas terribles en la oscuridad. Me dice que me odias. Me dice que el niño que llevas dentro no es mío. Mi mente está tan rota, tan agotada por la falta de sueño, que a veces le creo. Me está obligando a firmar papeles legales. No sé qué estoy firmando, Isabella. No puedo leer las letras, todo da vueltas, pero quiero dejar esto por escrito, con mi propia sangre si es necesario, antes de que me obligue a hacer algo irreversible. Valera Global te pertenece. Siempre te ha pertenecido. Perdóname, mi amor. Protege a nuestro hijo de ella. Isabella bajó la carta lentamente y la colocó sobre el estrado. El silencio en la sala era tan profundo, tan absoluto, que se podía escuchar el zumbido eléctrico de las luces fluorescentes en el techo. Isabella giró la cabeza lentamente y miró directamente a Carolina. Carolina estaba temblando incontrolablemente. Encogida en su silla, su arrogancia corporativa completamente destrozada, reducida a escombros. Pensaste que eras más inteligente que todos nosotros, dijo Isabella. Su voz no era un grito histérico. Era un susurro letal, frío y afilado como un bisturí quirúrgico. Pensaste que podías entrar en mi casa, envenenar la mente enferma de mi esposo y robar el imperio que mi padre construyó con sus propias manos y su propio genio. Pensaste que yo era solo una esposa trofeo inútil, una niña ingenua y embarazada a la que podías aplastar como a un insecto. Isabella se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos oscuros perforando el alma vacía de Carolina. Pero cometiste un error fatal, Carolina. No entendiste lo que estabas robando. No estabas robando el dinero sucio de Mateo. Estabas intentando robar la sangre de mi padre. Y yo nunca, jamás, iba a permitir que una parásito como tú le quitara el futuro a mi hijo. Carolina abrió la boca para hablar, para suplicar clemencia, para insultar, pero no salió ningún sonido de su garganta seca. Estaba asfixiada por el peso aplastante de su propia derrota absoluta. La jueza Elena se puso de pie detrás del estrado. Su rostro era una máscara de furia judicial pura y sin adulterar. Miró a Carolina con un desprecio que quemaba el aire entre ellas. He presidido este tribunal de sucesiones durante 20 años, comenzó la jueza, su voz proyectándose con una autoridad inquebrantable que hizo temblar las ventanas. He visto codicia humana en todas sus formas. He visto traición familiar que revolvería el estómago de cualquiera. Pero nunca, en toda mi carrera profesional, he presenciado un nivel de malicia, crueldad calculada y fraude tan depravado como el que usted ha orquestado en esta ciudad, señorita Carolina. La jueza tomó la enmienda del fideicomiso de 12 páginas, el mismo documento que Carolina había presentado con tanta arrogancia triunfal, solo una hora antes. La jueza lo agarró con ambas manos y lo rompió por la mitad. El sonido del papel grueso rasgándose resonó en la sala como un trueno de justicia. Por la presente, declaro esta enmienda del fideicomiso completamente nula, inválida y sin ningún valor legal en el estado de la Florida, dictaminó la jueza Elena. Fue obtenida bajo coacción extrema, fraude electrónico y manipulación psicológica criminal. Además, basándome en la evidencia forense irrefutable presentada hoy en este tribunal,
Dictamino que el señor Mateo Valera nunca tuvo el título legal legítimo de la propiedad intelectual fundamental de Valera Global. Por lo tanto, ordeno la reversión total, inmediata y absoluta de todos los activos corporativos, todas las cuentas bancarias nacionales e internacionales, todas las propiedades inmobiliarias y todas las patentes tecnológicas. Todo debe ser devuelto a su legítima dueña y heredera del fideicomiso original de Fernando, la señora Isabella Valera. La jueza golpeó su mazo contra la madera con una fuerza brutal. El sonido fue definitivo. El imperio había sido devuelto a su verdadera reina. Pero la jueza Elena no había terminado. Señaló directamente a Carolina con un dedo acusador. «Oficiales», ordenó la jueza, mirando a los guardias de seguridad, «pongan a esa mujer bajo arresto inmediato». Dos alguaciles del tribunal, que habían estado de pie en silencio junto a las puertas, avanzaron rápidamente hacia la mesa de caoba. Carolina entró en pánico total. Se puso de pie de un salto, tropezando torpemente con su propia silla y cayendo de rodillas. «No», gritó Carolina, su voz aguda, rasposa y desesperada. «No pueden hacer esto. Yo era la vicepresidenta de operaciones. Yo construí la expansión de la empresa en América Latina. Yo merezco ese dinero. No pueden quitarme todo». Uno de los alguaciles la agarró fuertemente por el brazo, levantándola del suelo y girándola bruscamente contra la mesa. El sonido metálico y frío de las esposas de acero cerrándose alrededor de sus muñecas hizo eco en la silenciosa sala. «Señorita Carolina, queda detenida por sospecha de fraude electrónico federal, extorsión agravada, falsificación de documentos legales y conspiración criminal», dijo el alguacil con voz monótona y profesional. «Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra». Carolina comenzó a forcejear salvajemente, perdiendo todo el glamour, la elegancia y la compostura de su traje blanco, que ahora estaba arrugado, sucio y desaliñado. «Isabella», gritó Carolina, girando la cabeza mientras era arrastrada hacia las puertas laterales del tribunal. «Tu esposo me amaba a mí en la oscuridad». Sus gritos patéticos y llenos de veneno se desvanecieron en el largo pasillo de mármol, mientras las pesadas puertas de madera se cerraban de golpe detrás de ella. La sala del tribunal quedó en una paz profunda y purificadora. Los reporteros estaban en absoluto silencio, procesando la magnitud histórica de la historia que acababan de presenciar. Héctor se acercó lentamente a Isabella. El viejo abogado de traje arrugado le ofreció una mano suave, callosa y paternal, ayudándola a levantarse del estrado de los testigos. «Se acabó, niña», murmuró Héctor, con una pequeña y cansada sonrisa de satisfacción en su rostro arrugado. «Tu padre por fin puede descansar en paz». Isabella asintió, secándose una única lágrima que finalmente había escapado de su ojo. Caminó lentamente hacia el centro de la sala, miró la mesa vacía donde Carolina había estado sentada, miró los documentos rotos que yacían en el estrado de la jueza. Luego, giró su cuerpo y miró hacia las grandes ventanas de cristal del tribunal. Afuera, el sol brillante de la tarde de Miami comenzaba a reflejarse sobre los imponentes rascacielos de cristal y acero de Brickell, los edificios que albergaban los servidores, las oficinas y el futuro de su empresa. Su empresa. Isabella colocó ambas manos sobre su vientre. Sintió una patada fuerte, rítmica, llena de vida y promesas. Ya no era la viuda frágil, asustada y manipulada. Era la titán indiscutible de un imperio tecnológico de $850 millones. Había limpiado los pecados oscuros del pasado. Había recuperado el legado robado de su padre. Y ahora, con la sangre de Fernando corriendo por las venas de su hijo, estaba lista para gobernar. Si esta historia de traición corporativa, justicia implacable y poder absoluto te mantuvo al borde de tu asiento, no olvides darle me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias de venganza y redención. Déjanos un comentario abajo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Isabella al descubrir la verdad sobre su padre? ¿Crees que Carolina recibió el castigo que realmente merecía por destruir la mente de Mateo? Te leemos en los comentarios. Hasta la próxima historia.